y también construyendo sus respectivas tablas de verdad con sus valores de verdad, verdadero y falso, y mirando pues qué valores toma el enunciado. Listo, nos dimos cuenta que habían tablas de verdad donde la última fila, que es prácticamente la fórmula proposicional que simboliza cada una a cada uno de estos enunciados, pues nos daba valores combinados, verdaderos o falsos, y alguno que otro, pues todos verdaderos. Entonces allí viene la definición de lo que son enunciados referidos a tautologías, cuando nos da siempre un valor de verdad verdadero, y cuando nos da falso, pues se llama también contradicción. Si no es ninguno de los dos casos, como ustedes observaron, cuando simbolizamos muchos de estos enunciados y hicimos la tabla de verdad, pues al final nos dieron valores combinados entre verdaderos y falsos. Eso se llama una contingencia. Bueno, eso ya está en los videos. Hoy voy a continuar, no, voy a continuar la clase desde el aspecto de la lógica matemática, teniendo en cuenta algunas definiciones que son importantes, ¿no? Aparte de las que ya definí, que es tautología, contradicción y contingencia. Ahora bien, hay otra definición también que ustedes la deben tener muy en cuenta, y es sencilla. Esperemos que se abra acá la pizarra digital, ¿ok? Tener en cuenta algunas de estas definiciones, ¿no? En lógica proposicional también nosotros hablamos de este concepto, lo que es un modelo, ¿no? Igual ustedes en la carrera de matemáticas hablarán de modelos matemáticos, ¿no? En este caso, un modelo para una proposición compuesta, ¿no? En este caso tenemos un modelo para una fórmula o una proposición compuesta, cualquiera de las que ya hemos trabajado, ¿no? Para una proposición compuesta son los valores de verdad que toman las proposiciones simples. Entonces anotemos eso. Son los valores de verdad que toman. Esta no la escribí, es la única que voy a escribir acá, que toman las proposiciones simples, ¿no? Las proposiciones simples. Y que hacen que la proposición compuesta sea verdadera. Que hacen que la proposición compuesta, o el enunciado también puede ser, ¿no? Que la proposición compuesta sea verdadera. Bueno, no la escribí esta definición en el Word, me tocó escribirla acá, ¿ya? Sea verdadera. Ok, entonces vamos a ver, esa es la definición de un modelo. Un modelo puede ser una fórmula donde hay proposiciones compuestas, o así como lo definí aquí, una proposición compuesta por P, Q, R, por 3 o más proposiciones, o por 2. Y entonces, ¿a qué se le considera un modelo? A los valores de verdad, recuerden que puede ser falso o verdadero, que hacen que esa proposición compuesta sea verdadera, ¿no? Entonces miremos un ejemplo, o algunos ejemplos, que son sencillos realmente. Entonces, un primer ejemplo, un modelo para la proposición, por ejemplo, esta proposición no P y Q. ¿Cuál es un modelo para esta proposición? Bueno, entonces en este caso, un modelo para esta proposición es el valor de verdad que le puedo dar a cada proposición simple. En este caso tengo dos proposiciones simples, que son P y Q. ¿Y qué valor de verdad? Puedo utilizar esta notación, que es una notación que también se utiliza para equivalencia o una igualdad. Pero como estamos acá en lógica proposicional,
la equivalencia o el igual es con este símbolo. Además, algunos libros suelen utilizar este símbolo para equivalencia o también el sí, solo sí para denotar equivalencia, ¿no? Entonces son algunas notaciones que significan lo mismo pero que difieren en algunos textos acorde al autor. Entonces volvamos, son las proposiciones simples que componen a esa proposición compuesta y un modelo es que P sea falsa y que Q sea verdadera. Este es el modelo para esa proposición. ¿Por qué? Pues porque si reemplazamos estos valores y hago como si tuviera una tablita, no P, aquí Q y acá no P y Q. No voy a hacer la tabla, solamente voy a reemplazar estos valores. P es falsa, ¿ok? Bueno, hagámosla a manera de tabla. Yo ahorita la hago de una manera distinta. Entonces, si la hago a manera de tabla, recuerden que van las proposiciones simples, P, Q, luego no P y finalmente, bueno, yo estoy utilizando notación honda o notación escuadra, es lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que voy a seguir utilizando la notación honda que se facilita mejor aquí la escritura. Entonces, tenemos no P o Q, si lo quisiera hacer, pero no voy a analizar todos los valores de verdad, sino solamente el modelo. El modelo es que P es falsa y Q es verdadera, por lo tanto no P es verdadera y no P y Q, ambas verdaderas, es verdadera. Una forma de hacerlo. Otra, si no quiere hacer la tabla, simplemente usted hace esto. No P y Q. Como P, acá, acorde acá. Como P es falsa, acá no P es verdadera. Y Q es verdadera. Por lo tanto, verdadera y verdadera es verdadera. Entonces, esto representa un modelo para la proposición no P y Q, que es la conjunción. Bueno, eso es un modelo. Otro ejemplo, borremos esto, le damos otro ejemplo. Entonces, un modelo para la proposición compuesta Q, entonces P. Un modelo. Entonces, un modelo para esta proposición, vuelve y juega. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Pues P y Q. Bueno, ¿cuál es el modelo? Que P sea verdadera y que Q sea falsa. ¿Por qué es un modelo? Porque si yo reemplazo esto acá, miren, ya hago como la tablita de verdad, Q es falso y P es verdadero. Y sabemos que si el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero, se produce, entonces esto sigue siendo verdadero. Solamente hay un caso en que, la implicación es falsa, ¿no? Es cuando Q es verdadero, pero P es falso. Luego, este es un modelo. ¿Cuál es otro modelo? Otro modelo, no solamente puede haber uno, puede haber otro modelo. ¿Cuál es otro modelo? Que P sea verdadero y que Q también sea verdadero. Es un modelo, ¿por qué? Porque si yo reemplazo acá, si este es verdadero, pues este también es verdadero. Entonces, resulta que hay más de un modelo para una sola proposición compuesta. ¿Qué no es un modelo? Por ejemplo, volvamos a esta. Un modelo para esta proposición, este no es un modelo. Entonces, cuando P es verdadera y Q es falsa, porque aquí tendríamos, al contrario, ¿no? Cuando Q es verdadero y P es falso. Entonces aquí tendríamos verdadero y acá falso. Y entonces sabemos que si el antecedente se da y el consecuente no, esta implicación va a ser siempre falsa. Luego, este no es un modelo. Son aquellos valores que toma cada proposición simple que hacen que nuestra fórmula compuesta sea siempre verdadera. Ese es un modelo.
No es complicado, es algo simple, ¿ya? Y aquí podríamos proponer muchos ejemplos. O sea, usted puede hacer la tabla de verdad y ahí en la tabla de verdad usted puede localizar todos los modelos, ¿no? Y los que nos dan falsos no son modelos. Eso así de simple. Bueno, otra definición importante también que sigue a esto, que ustedes la deben tener en cuenta. Bueno, espero que quede claro la definición de lo que es un modelo. Ahora, otra definición es lo que es una proposición satisfactible. Entonces, proposición satisfactible. ¿Qué es una proposición satisfactible? ¿Cómo se define? Una proposición compuesta es satisfactible si existe un modelo para ella, es decir, si no es contradicción. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es satisfactible? Cuando la proposición compuesta tiene un modelo. Entonces, va a ser satisfactible. Si usted tiene un modelo, o dos, o más, va a ser satisfactible, pero lo mínimo es que tenga uno solo. Puede que tenga uno solo, no importa. Si tiene más de uno, pues igual. Pero me interesa que tenga uno, ¿no? Si no lo tiene, entonces, si no lo tiene, entonces, escribámoslo así de manera de implicación. Entonces, se dice que es, y aquí con otro color, contradicción. ¿Listo? Se dice que es contradicción. Entonces, otra vez, la definición ahí también de contradicción, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo. Las anteriores, que acabé en los dos ejemplos, tenían un modelo. Luego esas proposiciones compuestas, como tienen un modelo, son satisfactibles. Pero miremos las que no. Entonces, tomemos como ejemplo esta proposición. Ejemplo, la proposición P y no P. P y no P. Esta proposición no es satisfactible, porque no vamos a poder encontrar ningún modelo. ¿No? No vamos a poder encontrar ningún modelo para ella. Y además, ¿por qué? Porque miren, si yo hiciera la tabla de verdad, de esta, ¿no? Si yo hiciera la tabla de verdad, verán que no, ningún modelo voy a encontrar. También podría hacer la tabla de verdad. Entonces tenemos solamente la proposición P, no P, no hay más. Y aquí tenemos P y no P. Hagamos la tabla de verdad. Entonces sabemos que hay solamente hay una proposición, luego hay un valor verdadero y falso, y acá será falso y acá será verdadero. Entonces P y no P, con la conjunción. Si una es verdadera y la otra es falsa, esto es falso. Esto es falso. Y si una es falsa, esto es falso. Miren, siempre va a ser falso. Y es algo que ya había definido anteriormente, ¿no? Entonces, si todos los valores de verdad de una fórmula nos dan falsos, se llama contradicción. Si todos son verdaderos, se llama tautología. Si nos dan combinaciones, se llama contingencia. Bueno, esto no es una contingencia, es una contradicción. Y además de ser una contradicción, es una proposición que no es satisfactible. ¿Ya? Esta no es satisfactible. Entonces hay varias definiciones en una, ¿no? Recuerden que si aquí nos dieran todos los valores de verdad, es tautología y además tiene más de un modelo, y por lo tanto es una proposición satisfactible, ¿no? Si nos diera todos los valores de verdad. Si nos dan en este caso todos los valores falsos, no es satisfactible y a su vez es una contradicción. Y si nos dieran combinados, pues resulta que, pues obviamente no es contradicción, es una
contingencia, si le da combinados, contingencia. O sea, quiero decir que estén 3 verdaderos, 1 falso, bueno, combinados, es decir, sea uno solo falso. Pero si no da ninguna de las dos, todos falsos o todos verdaderos, se llama contingencia. Pero como hay uno que es verdadero, pues por lo menos es una proposición satisfactible porque tiene un modelo, ¿no? Tiene un modelo. O sea, con uno verdadero que le dé, con uno solito, ya es proposición satisfactible. Pero además, como no todos son verdaderos, es una contingencia. Miren allí esas definiciones, ¿no? Dentro de la lógica matemática. Bueno, eso es la definición de lo que es proposición satisfactible. Cuando una proposición compuesta tiene por lo menos un modelo. Si no tiene ningún modelo, es decir, que al hacer su tabla de verdad todos son falsos, entonces se llama una contingencia. Listo. Y vamos a hablar de lo que son las proposiciones equivalentes. Proposiciones equivalentes, y aquí vamos a hacer algunas operaciones lógicas con estas proposiciones equivalentes. Bueno, ¿qué son dos proposiciones equivalentes, no? Son dos proposiciones, son lógicamente equivalentes si y solo si tienen el mismo valor de verdad. Es decir, la construcción de sus tablas de verdad se obtienen los mismos resultados, ¿no? Entonces, podemos escribir eso también como definición, a pesar de que no la escribe en el Word. Entonces, dos proposiciones, o también pueden ser enunciados, ¿no? O sea, al ser enunciados pueden haber proposiciones compuestas. Son lógicamente equivalentes. Son lógicamente equivalentes, pilas aquí. Y los símbolos que se pueden utilizar son estos, como si fuese un igual, con 3 rayitas, o la doble implicación también significa equivalentes, ¿no? Dos proposiciones o también enunciados son lógicamente equivalentes si y solo si y solo si tienen el mismo valor de verdad. Tienen el mismo valor de verdad. Es decir, tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si usted construye la tabla de verdad para cada una, esa tabla de verdad para cada una, los valores son los mismos, ¿no? Son los mismos. Entonces, yo ya voy a hacer esto ahora en los ejemplos, ¿ya? Entonces, miremos un ejemplo de una proposición equivalente, ¿ya? Miremos un ejemplo de una proposición equivalente. Esta, ¿no? O bueno, una equivalente es esta, que ya la vamos a utilizar esta. P, entonces Q. La implicación es equivalente a no P o Q, ¿ya? Bueno, y ahorita miramos todos los ejemplos del lenguaje usual, del lenguaje natural, como quedaría en el lenguaje proposicional. Entonces P, entonces Q es equivalente a no P o Q. ¿Por qué son equivalentes? Porque si yo hago la tabla de verdad, la tabla de verdad tendría esto. Bueno, hago la tabla de verdad para P, entonces Q de esta manera. Más sencillo. Entonces sabemos que P puede tomar dos valores verdaderos, dos falsos, porque hay dos proposiciones. Acá, verdadero o falso, verdadero o falso.
Yo lo hago así, si usted quiere puede hacer toda la tabla de verdad. Entonces aquí miremos que esto es verdadero, verdadero, falso, este es el único caso en el que es falso, falso, verdadero, sucede el consecuente, y falso, pues verdadero, ¿ya? Miren esto, entonces, este es el resultado de esa tabla de verdad. También se la puede hacer así, otra forma. Y de este lado, ubiquemos la otra. No P o Q. Y entonces, miren, bueno, empiezo por no P. Falso, falso, y acá, verdadero, verdadero. Y acá es Q, lo mismo, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces en el centro iría falso o verdadero, verdadero. Falso, falso, este es el único caso en el que es falso. Verdadero y verdadero. Ya. Pueden mirar que las dos son equivalentes. ¿Listo? Las dos son equivalentes. ¿Y por qué el equivalente también se simboliza con sí, solo sí, con doble implicación? Porque miren, si yo aquí juntara esto con la doble implicación, como si fueran dos proposiciones, con la doble implicación, digamos bien esto, y si yo utilizo los que están señalados en el cuadrito, miren, verdadero, 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 falso, falso, verdadero. Tengámoslo en otro color, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Es decir, si yo hago la implicación, me va a dar una tautología. Entonces estoy diciendo que esas dos proposiciones compuestas son equivalentes. Entonces puedo hacer eso también sin necesidad de hacer toda la tabla completa, ¿ya? O si quiere hacer la tabla completa como hemos aprendido para cada una de las fórmulas y luego comparar los valores de verdad que dan al final. Deben ser los mismos. O hacerla de esta manera que es como más práctica. Entonces resulta que en la lógica proposicional no hay solamente una fórmula de equivalencia, les vamos a llamar fórmulas, sino que hay más de una equivalencia y tienen unos nombres particulares, ¿no? Que ya los vamos a observar. Bueno, entonces, antes de pasar a mirar esa tabla de equivalencias, quiero detenerme en la que acabé de demostrar, la implicación. Miren los ejemplos, ya comprobamos desde la lógica proposicional que son equivalentes. Ahora observen los ejemplos que presento por acá, ya en el lenguaje natural. ¿Ya? Bueno, continuamos por acá. Miren las equivalencias. La primera que acabé de analizar. P implica Q. Es equivalente a no P o Q. Y miren cómo sería en el lenguaje natural. Veamos la proposición. Si miente es P, entonces no podré creerle nunca más. Aquí en este caso, no podré creerle, es la proposición Q. ¿Ya? Es la proposición Q. La vamos a tomar negativa, no importa. Y entonces, ¿a qué equivale? Si miente es P. Esto implica Q. ¿A qué equivale? A no P, o sea, no miente, y se va el sí, no miente, o, porque miren, no P o Q. Estamos escribiendo P y lo escribo aquí grande. P implica Q. P, ¿quién es? Si miente. ¿Y quién es Q para este caso? Q lo vamos a tomar así. No podré creerle nunca más. O si quiere, no importa. Si quiere escribirlo así, no Q está bien. Entonces, no Q, no podré creerle nunca más. Es una sola proposición. Acorde a esto eso equivale a no P o Q. O sea, otra manera de decir esto, en vez de decirlo de esta forma, lo puedo decir así.
miren de esta manera. No miente. Porque P sí miente. Y acá, no P no miente. O Q, la negación de esta, no la negación. La negación de la negación se va. Perdón, pero en este caso nos queda así, ¿no? En este caso particular, pues como acá esto es no Q, entonces acá queda no P o la negación, o no Q, ¿no? Aquí queda igual, claro. No P o no Q. Entonces, no miente o, esta queda igual, o no podré creerle nunca más. ¿Listo? Pilas. Entonces, en este caso, esta proposición siempre pasa igual. Miren, la que va aquí pasa igualita, así sea negada, pasa igual. Y la primera siempre se niega y utilizando siempre la conjunción, la disyunción, ¿no? O. Entonces, si miente, entonces no podré creerle nunca más. ¿A qué equivale? En otras palabras, no miente, o para darle más sentido, podemos utilizar también el tiempo. No mienta o no podré creerle nunca más. No mienta o no podré creerle nunca más. Entonces, ahí está el ejemplo. Ahora la otra. Si llega tarde, entonces tendrá una falta en la clase. P es si llegar tarde. Y Q es tendrá una falta en la clase. ¿A qué equivale? A no P, o sea, no llegue tarde o tendrá una falta en la clase. Otra proposición del mismo estilo, P entonces Q. No es médica o sabe primeros auxilios. En este caso sería no P entonces Q, ¿no? La negación de no P es ser médica. Entonces, si es médica, entonces sabe primeros auxilios. Aquí en la tercera, en esta es al contrario, ¿no? Nos están dando lo contrario. Entonces borramos esto. Y para que comprendan, pues, esa oración, esa afirmación, esa proposición, ese enunciado compuesto es no es médica o sabe primeros auxilios. Entonces, escribamos no es médica o sabe primeros auxilios. Bueno, miren la forma de esta proposición, si quisiera simbolizarla. Es médica la proposición P, luego es una negación no P, o es la disyunción, o Q, o sabe primeros auxilios. Esto equivale por definición a P, entonces Q. Eso equivale a P, entonces Q, ¿no? Es decir, ¿y cómo lo leo esto? P es médica, y con sí. Si es médica, entonces Q sabe primeros auxilios. Sabe primeros auxilios. Y como puede darse cuenta, tiene sentido, ¿no? Es médica. Si es médica, entonces sabe primeros auxilios. Bueno, y aquí hay otros ejemplos. Otra vez, no me quiere o no me engaña. Tiene la forma no P o Q. ¿A qué equivale eso? Si P, si me quiere, entonces no me engaña. Estudia o pierde la asignatura. La equivalencia, entonces en este caso, estudia o pierde la asignatura. Pilas aquí, ¿no? También es implicación, solo que va en esta forma. Al leerla, yo puedo verla así, ¿no? Dice, estudia o pierde la asignatura. Parece que no fuera, ¿no? Estudia o pierde la asignatura. Entonces miren cómo sería. Vamos a asumir que esto es un no P y que este es un Q. Por lo tanto estoy diciendo que estudia es la negación de no estudiar. Puedo hacer, ¿no? Entonces, la negación de... ¿Y esto qué equivale? Entonces, esto equivale, vamos aquí, ¿no?
no P o Q, esto equivale a P, entonces Q. O sea, la negación de la negación de esto. ¿Ya? Entonces, si esto no P, su negación es no estudia. Lo escribimos así, no estudia. Si no estudia, perdón, entonces, entonces pierde la asignatura. Y miren que tiene sentido, pierde la asignatura. Perdón por la escritura. Si no estudia, entonces pierde la asignatura, que es lo que está acá. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué tienen sentido todas estas? Porque ya lo hemos probado desde la parte lógica matemática. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora bien, miren aquí las diferencias